gusto. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Estamos eh, nuevamente gustosos de estar aquí, orando mucho. Quiero saludarles, enviarles un saludo grande a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Roé, nuestros hermanos diáconos, coordinadores, directivas, ministerios y cada una de las familias. Cada mañana, no se olviden, vamos a estar compartiendo estas prédicas y en las noches también sobre el tema, la serie Entendiendo las señales de Dios en estos momentos. Gracias por el día de ayer que pudimos también tener el culto de oración. No se olviden, mis amados hermanos, que todos los días vamos a tener la prédica en la mañana, 7:30 y en la noche 7:30, de lunes a sábado y el domingo el culto a las 9. Todos estemos listos, vamos a tener un lindo tiempo. Eh, Estamos orando mucho por todo esto. Estar en casa significa poder reunirnos en familia. Ayer hablábamos acerca de que miren qué interesante cómo Dios a veces nos lleva a estos momentos de juicio, de pruebas, para poder estar en familia, para poder estar orando en la palabra. Antes de pronto la familia estaba dispersa haciendo tantas cosas, ajetreados de allá para allá, afanados, como dice la palabra. No, y no significa que no hay que hacer las cosas, pero no nos dábamos mucho tiempo para la palabra. Y este es el tiempo ahora que podamos reúna a la familia y diga, vamos a tener la palabra de Dios. Como ustedes saben, no soy un gran teólogo ni un gran expositor, solamente un siervo de Dios que quiere compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, y de la palabra justamente. Y hoy nos toca ya en Mateo 24, 3 al 4, ¿qué les parece si leemos la palabra y después oramos poniendo este tiempo en las manos de Dios? Aliste su Biblia, por favor, y también si tiene donde anotar, usted puede tener ahí en Mateo 24, nos toca ahora el versículo 3 y 4, habíamos ya acabado de leer ayer de revisar Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió, se iba al templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo y él respondiendo les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tengo la Biblia aquí a mi lado. Y ahora vamos a leer la bendita palabra. Nos toca el versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Tenga su Biblia y dónde anotar, por favor, Mateo capítulo 24, 3 y 4. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe. Hasta ahí la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, qué privilegio poder estar aquí reunidos en tu nombre. Este tiempo, Señor, para nosotros es tan especial de regocijo, de alegría, pero también, Señor, de meditación en tu palabra, para saber cuáles son los signos de estos tiempos y cuáles son lo que nos estás tratando de decir a través de estos señales, estos actos, Señor, porque cada vez que hay algo, Señor, que sucede en nuestra vida, detalles o grandes o de dimensiones significativas, lamentablemente, como es este juicio y prueba que estamos viendo en la palabra, tú nos quieres decir algo, porque nada haces por casualidad. Para ti no hay suerte ni casualidad, ni mala suerte ni buena suerte. Lo que hay es tu voluntad perfecta y soberana. Y ves por eso que estas meditaciones en la palabra te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú dijiste allá en Juan 14, el Espíritu les guiará a la verdad. Él les guiará a toda verdad. Y por eso estamos pidiendo que nos guíes a la verdad, Señor, a través de su Santo Espíritu, en nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo poder entonces iniciar, hermanos. El día de ayer estábamos hablando un poco acerca de la religiosidad, de lo que significaba el templo. Hablamos un poco de cuando Jesús dijo que se derribara todo. Estaba hablando de que todo tipo de la forma de concebir y vivir la ley, de la religiosidad del pueblo de Israel y también como testimonio al mundo, a las naciones, Cristo iba
a reorientar el asunto de la fe a través de la obra salvífica cristológica allí en la cruz y a levantar una fe muy diferente que tuviera que ver ya no por las obras, sino a través de la fe, a través de la obra de Cristo perfecta, y es por eso que él dijo que ese sistema se derrumbaría y el templo representaba ello. Y hoy día Jesús nos dice en su palabra que él estaba sentado en el texto, miren lo que dice, estaba él sentado en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron a él. Bueno, cuando dice que estaba sentado en el monte de los olivos, yo me ponía a pensar, Jesús meditaba mucho, pensaba mucho, y justo dice que estaba frente, si ustedes pueden ver el relato también de Marcos, dice que estaba frente al templo, y justo el monte de los olivos estaba una elevación de más o menos de 800 metros, que está sobre la ciudad, y desde ese monte se divisaba la mayoría de la ciudad, casi toda la ciudad, y ahí estaba frente al templo. Y él de pronto estaba pensando, eh, eh, yo me imagino cada vez que miraba, y una de las cosas que me impacta es, mi Dios es un Dios tan precioso, mirando la ciudad. Y el primer punto que yo puedo notar acá es que Jesús está mirando con tristeza la realidad de la fe, de la vida, del mundo, porque justamente en Mateo 33, 37, un poco antes, si ustedes pueden ir, traigo a colación, un poquito antes de 24, si usted tiene su Biblia. Más atrásito, usted puede ver si su Biblia se divide, capítulo 24, el 37 y el 38, atrás de Mateo 33, obviamente. Encuéntralo, por favor. Sus Biblias debe estar atrásito de Mateo capítulo 24:1. Le voy a leer Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí su casa le es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la venida del Señor en los eventos que vamos a estar hablando este tiempo. Y miren cómo él lamentó. No es que Dios nos envió un juicio, una prueba, es que para él, con una ira humana, una venganza humana, no. Él lo que tiene es un celo santo de que el mundo, como veamos ayer en Segunda de Pedro, eh, que hablábamos, quiere que todos procedan al arrepentimiento, no tarda su promesa y está esperando no para que nosotros digamos o cuando viene o cuando envía los juicios, no para hacerlo con saña, sino porque tiene un celo santo. Y él cada vez que hace algo es con un propósito. Y a él le duele ver la realidad de la humanidad. Quiero llevarles un poquito a Génesis 6:6, más o menos recuerdan cuando Dios asimismo miró la maldad de la gente. Allí en Génesis 6, antes del diluvio, dice la palabra que les leo en Génesis 6:6, si puedes anotar. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo no le va a doler? Él creó todo, la humanidad, dice la palabra en Génesis 1:28, y todo lo que creó fue bueno. Fue bueno, Él lo creó para esto. Él no lo hizo así. En el Génesis dice que todo fue bueno, perfecto, la comunión con el hombre, la naturaleza, lo que estaba pasando. No había virus, no había enfermedad. De hecho, Él anhela también que reconozcamos que Él es Dios para volver al origen. Y usted recuerda en Apocalipsis, sobre todo 20, 21, habla acerca de la nueva Jerusalén, de cómo será el nuevo jardín del Edén. Y ahí no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, no va a haber enfermedad, porque está el árbol de la sanidad, de la vida. ¡Qué maravilla! Eso es lo que Dios anhela, que volvamos a ese estado en el que vivíamos. Pero Él lamenta mucho lo que está pasando. Hay muchos que quizás digan, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Para qué Dios está haciendo aquello? Y podemos culpar a Dios. Entonces, amados hermanos, esa experiencia de pensar
que la culpa es de Dios, no está bien. A Dios le duele, amados hermanos, esta realidad le duele, porque Él no quiere que el hombre pase esto. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz justamente, porque Él sabía que la gente, la humanidad necesitaba de un medio para cambiar, para llegar a establecer ese puente hacia Dios. Algo que también quiero que recuerden, y esto no es, no lo digo porque sí, quizás por cualquier situación puede perecer, pero el espíritu y el alma en Cristo tienen esperanza. Y por eso en este primer punto en Mateo 24:3, cuando los discípulos, cuando dice que él estaba sentado en el monte de los olivos, ahí él pasaba mucho tiempo meditando y yo siento que él estaba ahí viendo esa ciudad y el templo, diciendo qué pasó, que por ellos se han ido, se han desviado. Y el siguiente punto, amados hermanos, es el punto B, el tiempo es de Dios, porque la pregunta que les hacen los discípulos es esta, dice, estando sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces aquí está habiendo una interrogante. ¿Cuándo? Esa pregunta ¿cuándo? Es la interrogante, eh, el tiempo es de Dios. En esa interrogante vienen muchas cosas. Y yo les digo, los tiempos, las señales, a veces hacerle agenda a Jesucristo ha sido uno de los errores a través de la historia de las sectas, desde que nuestro Señor Jesucristo ya en Hechos, ustedes recuerdan 5 al 8, cuando Jesucristo nuestro Señor les dijo, este, vamos a leerlo literalmente para no equivocarnos en la paráfrasis. Abran sus Biblias en Hechos 1:8 y 5 al 8 dice, vamos a ver la palabra de Dios. Desde el 5 vamos a leerlo, dice, Hechos dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Está refiriéndose a la parucía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, por tanto, dice, los que estaban reunidos, el 6 le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren ahí, por favor, si ustedes pueden ver el versículo en sus Biblias, el versículo dice, no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia autoridad. Y eso significa que nosotros quizás queremos ver de pronto una fecha específica dentro del cronos humanos. Usted sabe que la palabra cronos es un término que representa el tiempo del hombre, del ser humano. La palabra cronos significa el tiempo, pero ese es el tiempo que se define en lo que nosotros en la realidad podemos ver y ser y estar entre lo que es el tiempo y espacio. Ese es el cronos, pero dentro del tiempo de Dios, que es el kairos de Dios, es el tiempo de Él y solo Él específicamente lo sabe. Pero a veces nuestra ansiedad, nuestro afán es saber cuándo, y ponerle fecha. Y desde el primer siglo le han hecho agenda a Jesucristo. Si mal no recuerdo, fueron los adventistas los que dijeron que en 1850 más o menos iba a venir Jesucristo. Los testigos de Jehová, me parece que fueron en 1981 que venía Jesucristo, y a veces veo que se escriben libros y hay pastores que salen a, a, a decir en la
a través de YouTube, que bueno, la agenda es esta y le ponen años, fechas, todo. Déjenme decirle que yo no estoy de acuerdo con esas agendas específicas del Cronos, del tiempo, sino que la palabra es clara cuando dice que no, nosotros no podemos determinar, pero sí podemos discernir los tiempos en cuanto a los señales, como estamos viendo en Mateo 24 y 25, que vamos a ver, las señales, lo que Él ha puesto como señales para que nosotros discernamos. Primero, más que el tiempo, discernamos. Que vengan de Dios, que sean específicamente para nuestra fe y el testimonio de Dios de lo que Él está haciendo, lo que hará, y también para que reflexionemos y sepamos cómo estar y cómo esperar. Justamente quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, por favor, si ustedes me pueden acompañar en Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, si tenemos por acá. Listo, estamos aquí. Primera de Tesalonicenses, y usted en su palabra, por favor, tengan a mano la palabra de Dios, porque de la palabra tenemos que leer. Y dice así, le leo Primera de Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, y Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, la iglesia que siempre se preguntaba, como ahora nosotros, ¿y cuándo serán estas? Dinos cuándo. Y se distorsiona el tema de la espera en el afán de saber una fecha exacta. Ahora nos alegraría que sea pronto, mañana, hoy, no lo sé, quizás sí como seres humanos y como hijos de Dios, pero quiero que leamos esto, miren. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba. De 1 Tesalonicenses 5:2, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vinieron los dolores sobre la mujer que da luz, de ninguna manera escaparán. Mire, los dolores de parto, hay veces que sí, tenemos un conteo, las mamás saben, las mujeres saben, y que son 40 meses, me parece, pero ya y si viene, no se sabe exactamente, vendrá hoy, vendrá después de un segundo, un minuto, los dolores de parto. Y de ninguna manera escaparán, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que el día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas para estar desesperados o angustiados o cuándo o qué pasó, sorprendidos, no, mis hermanos. Y necesitamos entender, como he estado predicando, que es un juicio de Dios y una prueba y debemos estar, dice la palabra en Salmo 46:10, estar sujetos a Él, estar esperando en Él, no estar desesperándonos ni angustiados porque dice él será exaltado entre las naciones, enaltecido será el Dios de Jacob. Y traje solo a colación Salmo 46:10. Entonces todos ustedes son hijos de la luz, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios, dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso se refiere que si morimos, bendito Dios, vamos a la presencia de Él. Y si estamos aquí, estamos en la presencia de Él con esperanza. Por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Bendito sea su palabra. Entonces, cuando hablamos de tiempo, dejemos que sea Dios quien en ese sentido lo determine, no le hagamos agenda y no nos angustiemos, estemos más vale predicando y proclamando el Evangelio. La palabra en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa, el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, alfa y omega, en el abecedario griego, que era el calendario para ellos que lo determinaban con el abecedario. Entonces, lo que está diciendo, yo tengo el control de la historia, de los tiempos, tanto el cronos del mundo como de la eternidad y del cielo. Este sería el punto B.
El punto A era Jesús está mirando con tristeza la realidad de la fe. Él ve el tiempo es de Dios cuando los a discípulos, Pedro, Juan, le preguntaban esto, ¿cuándo será o cuándo será este tiempo? Eh, las señales del fin. Vamos a continuar. Vamos otra vez a Mateo 24, por favor, si me acompañan para seguir el texto que estamos revisando. Eh, estamos en Mateo 24, versículo ahora, estamos en el 3, ¿sí? Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron en la parte y dijeron, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Cuando dice señales, las señales que está diciendo, ellos están pidiendo las señales, están pensando, recuerden que Mateo fue escrito, dirigido para los judíos y el mesianismo de Jesús es el que sale de relevancia en este evangelio. Lucas enfoca la humanidad de Cristo y Marcos el poder de Cristo en cuanto a lo que es el ministerio de su poder en sanidad y Juan en la deidad de Cristo. Los evangelios, como ustedes saben, enfocan todos hablan de Jesucristo, pero enfocan en una parte de Jesús en cierto sentido. Y Mateo está escribiendo a judíos y está enfocando lo que es el mesianazgo de Cristo. Y por eso estos discípulos, sobre todo Pedro, Jacobo, Juan, que eran los que más estaban cerca en ese sentido, les dice, ¿cuándo serán estos acontecimientos? Y las señales sobre todo. Entonces, las señales del fin, ellos estaban pensando en, para ellos el día del fin es cuando se instaurara el mesianazgo de Jesucristo en la raíz de David, para que se instaurara materialmente, físicamente, un reinado aquí en la tierra, aquí directamente. Y ellos estaban esperando que Jesucristo dijera, bueno, ¿cuándo vas a ir a derrocar a Herodes, este rey malvado, y al imperio romano? Y vas a instaurar el reinado eterno tuyo, empezando aquí en la tierra. Y ellos estaban pensando en ello. Recuerden que los apóstoles hasta el último fueron duros de creer. Pedro le negó, Judas lo vendió, y muchos de ellos no estaban. En el momento de la cruz muchos huyeron. Solo estaba el discípulo amado, se supone que es Juan. Juan estaba ahí. Eh, y recuerden que para ellos fue duro también entender estas cosas y quizás para nosotros, pero nosotros tenemos la palabra ahora que está escrita y no debe haber zozobra y no debe haber angustia. No digo que no debemos cuidarnos, no digo que no debemos precaver, no digo que debemos estar pensando en lo que está pasando con esta enfermedad, pero no debemos desesperarnos y hay una esperanza para esto. Hay una esperanza grande. Dios nos ha dado señales y esas señales hay que entenderlas, interpretarlas correctamente para no caer después en malas enseñanzas, mis queridos hermanos. Y por eso las señales, ¿cuáles son las señales? Las señales son las que están en la palabra. Yo les hago un recuento que la interpretación respecto a la palabra de Dios, respecto a las profecías y a las señales es la historicista gramatical. ¿En qué sentido? En que los acontecimientos de las profecías, de los juicios de Dios, hasta que llegue el día final, sobre todo señalado en Apocalipsis, y en los profetas Ezequiel, Daniel, los últimos tiempos últimos, refiriéndose a los acontecimientos del día del Señor, son respecto a la guerra de Armagedón, cuando es atado Satanás, es encadenado. Después de la gran tribulación viene el milenio, no vamos a, algún momento, como les he dicho, vamos a interpretar el milenio, si es literal, no es literal, postmileniarismo, amileniarismo, mileniarismo, pero son esos fuertes acontecimientos. Después Satanás es suelto, bueno, en el milenio se instaura, dice la palabra, el reinado terrenal de Cristo, y viene, pues Satanás se engañan, se les permitió que engañen nuevamente a una generación dentro del milenio,
nueva generación, y nuevamente intenta enfrentarse al Señor allá en Gog y Magog, y después de ello entonces viene el gran juicio del trono blanco, y ahí el día en que el Señor pues va directamente a mandar ya ejecutar sus sentencias respecto a lo que está escrito, el juicio del gran trono blanco para las naciones y todas las personas, excepto nosotros que juzgaremos con él. Entonces, eso es lo que queremos entender. Las señales a las que está refiriéndose ellos estaban pensando en el tiempo querían que se instaure el mesianazgo de Cristo aquí en la tierra, pero nosotros entendemos de la palabra que ya se instauró, ya vino a nuestro corazón. Cuando Cristo vino a instaurar el reinado de los cielos. Recuerden la predicación de Jesucristo. Bueno, cuando empezó a predicar, dice, y él empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso significa, amados hermanos, que esa era la predicación. El reino de los cielos está acá, en donde aquellos que se instaura primero en el corazón, y ese reino que está en cuando la persona acepta a Cristo, cuando el mundo vuelve los ojos a Dios y entiende que es Dios quien es el único rey de nuestra vida, el Señor. Y a pesar de que hay el presidente Trump, y el presidente de Rusia, del presidente de China, de la Comunidad Económica Europea y de todos los que supuestamente tienen el poder, Él es el que está en el control de todo, pero ha instaurado su reino en el corazón de aquellos que hemos decidido decir, Señor, eres el rey de mi vida. Y ese reino se instaura en el sentido de quienes somos sus hijos, sus coherederos, y él domina todo en su soberanía, pero ese reino está instaurado y se instaurará en el milenio y será eterno. Y por eso es que esas señales para discernir hay que entender muy bien. ¿Por qué? En segunda parte del versículo, ese es el punto D, con eso vamos terminando. Dice, Jesús respondiendo les dijo, miren que nadie les engañe. Lean por favor y subrayen ese texto, nadie les engañe. Jesús está mirando con tristeza la realidad de la fe. El tiempo es de Dios. Las señales están a través de toda la Biblia y de lo que Él nos ha dado para entenderlas. Y nadie les engañe. ¿Por qué? Porque hay muchos que vendrán a interpretar la palabra y decir tantas cosas que oigo, perdón, y tantas cosas que se interpretan en estos últimos tiempos y en el Facebook y ahora a través del YouTube sacan una serie de interpretaciones, una serie de cuestiones. Y déjenme decirle que yo no soy nadie para decir si tienen o no razón esas personas, pero quiero que nosotros leamos algunos textos bíblicos sobre este asunto. Cuando los discípulos le preguntaron eso y él les decía, verán hijos, no, por favor, no quiero que les engañen. Verán bien, pensarán bien a quien oyen. No es nomás de coger, abrir el YouTube, abrir todo lo que viene y paga, alguien saca. Yo veo en los chats, cogen y mandan algo sea la palabra que sea, pum, lo mandan ahí, pam, lo mandan en el chat, sin discernir si será de Dios, no será de Dios. Y ojo, que Dios nos dice, tengan cuidado, y es un mandato de Él. Entonces, sale un predicador diciendo esta cosa, uy, este predicador, bonitico, este sí es predicador, no es que predica en mi iglesia. ¿Qué pasó? Este predicador bonitico, como este sí es de Dios, y el día acá, y el día aparece acá y allá, que es esa es la baratija de quien predica mejor, de quien habla, que quien dice las cosas que me sorprenden, que quien dice, por favor. Saben, muchas veces les he dicho en la iglesia y lo he predicado. Saben, la mejor manera es, cada vez que alguien habla, yo voy a la Biblia y lo discierno. ¿Recuerdan los hermanos de Berea, allá en Hechos, que cuando Pablo predicó, ellos no se convencieron, fueron a escudriñar la palabra? Y una de las cosas que no estamos haciendo es eso. Somos noveleros, así lo digo.
Viene un predicador, ya estamos ahí, viene otro predicador y manda por los chats, manda por los chats, en competencia. Si a mí no me gusta el pastor, entonces mando esto para que vea el pastor que yo no soy de él, que soy el de acá, que soy el de allá. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y saben qué es lo más lindo? Es que usted se siente, abra la Biblia, le pide al Espíritu Santo, Señor, no soy doctor, no soy teólogo, pero guíame, Señor, a entender. Y el Espíritu Santo le va a hablar a través de la palabra. Créalo, porque así está en la palabra. Él guiará la verdad. Dice, Él nos guiará toda verdad. Lea todo el capítulo Juan 14 y 16 que habla del Espíritu. Quiero que leamos Efesios. Vamos a leer, por favor, Efesios. Acompáñenme abriendo en Efesios, por favor. Vamos a ver Efesios capítulo, para que abrir la palabra, ¿no? Porque estamos en Gálatas, Efesios capítulo 5, 6, dice la palabra de Dios. Si ya encontró, por favor. ¿Ya encontró? Amén. La palabra dice, nadie los engañe con vanas palabras. Ay, ay, ay. Aquí que está hablando Pablo. Y Pablo sabe lo que dice. Y Jesucristo también lo dijo. Y Él es la autoridad. Nadie les engañe, por favor. Verán bien, analicen, disciernan. Dice, nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos. A pocas palabras, buen entendedor. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable del Señor. Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, esa es la palabra bendita de Dios, no es la mía. Y primera de Juan 4:1, por favor, si me acompañan en sus Biblias. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. ¿Encontró? Primera de Juan. Dice, amados, no crean a todo espíritu. Ojo, ojo. Y no está hablando del Espíritu Santo, aquí está hablando de personas. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Mm? Ahora, a través de Mateo 24 ya vamos a hablar acerca de los falsos profetas y todo eso, pero quiero puntualizar lo que dice. Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Hoy ha salido una de prédicas y qué lindo que podamos ahora sí abrirnos. Vean, les soy honesto, yo le oraba al Señor antes el Señor quisiera predicar. Hubieron algunos hermanos que me dijeron, pastor, de pronto se podría esto grabar o se podría. Y saben que es fácil caer en la vanidad y decir, oye, entonces ahora sí, pues ya cometimos quizás ese error antes. Uy, ahora sí, ya entonces saquemos los videos y saquemos en Facebook para ver cuántos es rating. A ver cuántos tenemos, 6,000 visitas, 1,000 visitas, 2 visitas. Y yo estaba orando al Señor, Señor. Primero seré con autoridad de hablar ahí a todo el mundo, Señor. Tengo fallas, tengo errores, Padre. Y esto no para hacerme víctima, soy todo. Como hijo de Dios, también un ser humano es que falla, le he pedido a Dios, Señor. ¿Qué hago, Señor? Salgo. A veces he dicho a mis hermanos de alrededor, hagamos un videíto para presentar a los nuevos. ¿Cómo hago? Porque los medios son los que más ahora se usan. Y sale. Y yo estaba orando y oraba, hermanos, y esto no les digo de ganas, yo estoy delante de Dios, no puedo mentir. Y estaba orando y digo, Señor, ¿cuándo es el tiempo de salir ya a predicar hacia afuera? Que yo no soy digno, Señor, porque ya vivimos una experiencia terrible de salíamos a los medios y todo. Y yo por eso estaba tan, en ese sentido, eh, estaba tan
reacio a salir, decía, no, señor, pero quizás es humano, no quiero que sea humano. Y a los hermanos, inclusive de comunicación, les decía, esto no quiero que sea humano, a Luchito, que es nuestro este, coordinador, no quiero que sea humano, quiero que Dios vea el momento. Y creo que Dios puso el momento. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de que miren